Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Centro Médico. En esta ocasión tenemos a la doctora Samantha García, endocrinóloga pediatra, con el tema diabetes en niños. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es un tema de actualidad, diría yo. Estamos en un mundo en el cual la era digital nos ha acostumbrado a hacer todo rápido, comidas rápidas, y vemos que los niños están acostumbrando también a todo este tipo de alimentación que a la larga no es de un beneficio para ellos, sino que al contrario, va a provocar más daño. Y estamos viendo mucha obesidad ahorita también en niños. ¿Podría explicarnos qué es la diabetes, las causas de la diabetes y cómo se diferencia la diabetes tipo 1 y tipo 2? Bueno, diabetes nos referimos a una enfermedad metabólica en donde nuestros niveles de glucosa, que es el azúcar en sangre, va a estar elevado. ¿Y por qué se da eso? Hay varios grupos o subgrupos de causas, como se bien lo menciona. Hay dos tipos principales, tipo 1 y tipo 2, que son los que vemos en niños, aunque cabe mencionar que el tipo 1 era el que se veía hace años únicamente en niños, que de hecho era mal denominada diabetes infantil, ya que era el único tipo que veíamos. Sin embargo, desde hace varios años para acá ya hay casos de diabetes tipo 2, y la diferencia entre estas dos es que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que nuestro propio sistema de defensas, digamos, va a crear anticuerpos contra las células del páncreas, que eventualmente va a destruir esas células y no va a haber producción de insulina, que es la hormona que nos ayuda a mantener los niveles de glucosa normales en la sangre. Entonces, al no tener insulina, no vamos a normalizar la glucosa para elevarse en la sangre, y esa es la principal causa de la diabetes tipo 1. En contraposición, la diabetes tipo 2 se da porque ahí sí hay producción de insulina, pero justo como mencionaba el doctor, hay obesidad en la mayoría de los casos, y eso hace de que ese exceso de tejido adiposo que haya cree una resistencia a la acción de esta hormona y que no actúe de la manera en la que estamos esperando. Es decir, que aunque tengamos insulina, no logra el efecto esperado, que es mantener los niveles de glucosa normales, y de igual forma se van a elevar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, la gran diferencia es que una produce insulina y la otra no produce insulina, y es lo que cambia un poco a veces el tratamiento. Sin embargo, pues también cuando hablamos de qué desencadena cada una de estas causas, por ejemplo, la tipo 1 en la autoinmunidad, sabemos que no hay una sola causa que podamos prevenir, ya que la autoinmunidad muchas veces no es que podamos saber quién lo va a desencadenar o no. Pueden haber algunos factores de riesgo que se han asociado, por ejemplo, la ausencia de lactancia materna, si tenemos algún otro familiar con diabetes tipo 1, a pesar de que no es tan alto el porcentaje cuando sí tenemos un familiar con diabetes tipo 1 como lo es en la diabetes tipo 2, pero sí puede haber el hermano, por ejemplo, la mamá o el papá, y eleva, dependiendo de qué familiar estemos hablando, hasta un 10% o 15% de probabilidad de también desarrollar esa autoinmunidad. Y generalmente lo que lo llega a desencadenar es un episodio viral, algún virus, alguna infección generalmente respiratoria o gastrointestinal, que hace que se terminen de activar esos anticuerpos para los cuales ya tenían predisposición, y se destruyan las células del páncreas para la producción de insulina. Y en la tipo 2, los factores de riesgo más comunes que lo causan es la obesidad, sedentarismo, que es la falta de actividad física, una alimentación alta en alimentos procesados con alto consumo de azúcares, o alimentos, pues comida chatarra, ¿verdad? Y también que tengamos antecedente familiar. Ahí es más la carga, digamos, sí puede haber más probabilidad si tenemos uno o dos papás con diabetes tipo 2, y también si tenemos incluso algún abuelo, ¿verdad? O varios con esa enfermedad, pues la probabilidad va a ser mayor. Y también si, por ejemplo, al nacer el peso del bebé fue más pequeño o más grande de lo esperado, eso también puede influir a largo plazo para más riesgo metabólico, para el desarrollo de la resistencia a la insulina. Y también, pues ahora hemos visto que también hay exceso de pantallas, también cada vez más es un factor de riesgo, y la alimentación es claramente también muy importante.
cada vez estamos viendo más pacientes que tienen este problema. Antes se pensaba que era únicamente a nivel de adultos. ¿Nos podría comentar algo acerca de cómo estamos en Guatemala respecto a este problema y qué medidas están tomando, ya que es una enfermedad que a la larga significa gastos económicos, dependencia de insulina, y no es solo la insulina, sino que tiene que haber un cambio de vida a nivel familiar? Sí, en la diabetes tipo 1 es quizá más marcado ese cambio, ya que pues los niños, una vez se hace el diagnóstico, van a depender de insulina y requiere, como bien mencionaba usted, más pues un rubro aparte del gasto familiar, ¿verdad? Para los insumos que son no solo la insulina, sino las agujas o las plumas con las que se inyectan, el glucómetro, los sensores que son monitores continuos de glucosa para mantener controlar la glucosa. Naturalmente, pues todo paciente cuando inicia el diagnóstico, también va de la mano un manejo multidisciplinario donde involucramos a una nutricionista, a un psicólogo, ya que sí es un cambio drástico, ¿verdad? En el día a día de esa familia, principalmente del niño o niña, pero va a impactar en toda la familia porque hay que hacer cambios en alimentación, en hábitos, incluso en estructurar horarios, ¿verdad? Para comer, para poner la insulina. Y no siempre todos se tiene el acceso a esos insumos, ¿verdad? Para los padres de familia, ¿cómo pueden sospechar ellos y cómo se hace el diagnóstico de una diabetes mellitus? Los principales síntomas en los niños suelen ser que empiezan a tomar más agua. Entonces, de la nada tal vez se nota un cambio drástico donde piden más agua pura, no específicamente otras bebidas. Van más al baño, van a orinar más también porque están tomando más agua y a veces a eso lo relacionan, pero algo importante es que se empiezan a orinar también en la noche. Aquel niño que tal vez ya no se orinaba en la noche por la edad y de la nada empieza a orinarse en la noche o a levantarse en la noche para ir al baño, que era algo que no hacía, pues es algo a lo que tenemos que prestar atención. Suelen mantener en una fase inicial mucha hambre, da mucho apetito, y también en una fase ya más avanzada va más bien a haber pérdida de apetito, entonces dejan de comer o ya no se les antoja pues realmente comer, hasta omiten tiempos de comida, y pueden haber signos de deshidratación donde veamos ya pues que se vean los labios secos, incluso a veces ya en una fase muy avanzada da dolor abdominal y a veces por eso se confunde con alguna enfermedad gastrointestinal, o también en una fase ya avanzada empiezan a respirar muy rápido. Es una respiración muy agitada que hace que a veces se confunda también con un proceso respiratorio. Y parte de lo que tenemos que hacer es ver cómo está la glucosa en sangre, ¿verdad? Y poder determinar si está elevada, que pueda ser esa la causa. Ya cuando se ha tenido la sospecha, acuden con el médico. ¿Cómo se aborda a este paciente? Y algo importante es los niveles de azúcar en sangre o los niveles de glucosa. ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo es anormal? ¿Y cuál es el proceso a seguir para ya diagnosticarlo y decir es una diabetes mellitus? Okay. En niños, el nivel normal de glucosa en sangre es similar al de los adultos, que es que en ayuno debería de ser menor a 100. Una glucosa medida en sangre, ¿verdad? No por glucómetro. Y a las 2 horas después de una carga de glucosa o de alimentos, debería estar menor a 140. Esa es la respuesta normal de nuestra glucosa. Y si en algún momento, quizá la más comúnmente utilizada es la de ayuno, si hay alguna cifra que en ayuno salga por arriba de ese rango, es decir, 100 o más, deberíamos de ver si hay algo más, ¿verdad?, que esté alterando nuestra glucosa, o repetirla, no dejarlo pasar. Ahora, cuando ya tenemos el diagnóstico de la diabetes mellitus, nos mencionó que hay una tipo 1 y una tipo 2. ¿Cuál es el tratamiento para cada uno? El tratamiento de la diabetes tipo 1 principalmente es insulina, ya que es la hormona que no estamos produciendo. Hay varios tipos de insulina y generalmente se hace como una combinación de una insulina de acción lenta y una insulina de acción rápida,
que al final va a ser lo más similar a cómo el páncreas funciona en los que sí producen insulina, y en la diabetes tipo 2 más comúnmente se utilizan otro tipo de medicamentos que ayudan a mejorar o a disminuir esa resistencia a la insulina, que hace que esa insulina que sí se está produciendo actúe de mejor manera. Cada vez hay más opciones terapéuticas, ya que pues también en adultos, ¿verdad? Incluso ha incrementado la cantidad de diabetes tipo 2 drásticamente en los últimos años, que ha llevado a que actualmente tengamos más opciones también en pediatría. Claro que no todos los medicamentos que se utilizan en adultos están como aprobados o estudiados en niños, pero hay varias opciones. ¿El pronóstico de los pacientes a largo plazo es bueno? El pronóstico es muy bueno, la verdad es que siempre y cuando, claro, haya un control de la glucosa, porque a veces también yo creo que eso asusta mucho a los papás, cuando tal vez lo primero que buscan es cómo hacer el pronóstico, si hay complicaciones, y tal vez se topan con información de que pues, pudiera dañar la función de algunos órganos, de los riñones, de los ojos. Sin embargo, la verdad es que también hay varios estudios que nos demuestran que si una persona que vive con diabetes se controla su glucosa, la mantiene la mayor parte del tiempo en un rango normal, no desarrolla estas complicaciones, o la probabilidad es muchísimo más baja en comparación que si nuestros niveles de glucosa están persistentemente altos. Y de ahí viene un término que ahora se utiliza que le llamamos tiempo en rango, que es el tiempo del día de las 24 horas que pasa dentro del rango objetivo, que para ser pues más estrechos o exactos debería ser un rango entre como mínimo 70 u 80 y máximo 140 o inclusive 180, ya que a partir de 180 ya la glucosa se puede empezar a filtrar, digamos, por el riñón y afectar su función con el paso del tiempo. Y por último, ¿qué aconsejaría a los padres de familia que tienen un paciente o un hijo, mejor dicho, con diabetes mellitus? Lo principal, creo yo, es pues informarse bien, parte de incluso de lo que nosotros tomamos como el tratamiento de la diabetes. No solo es el medicamento, por ejemplo, o los cambios en la alimentación y la actividad física, sino también la educación en diabetes. Y esa educación pues viene de, por ejemplo, de los profesionales que tratamos o vemos estas enfermedades, y también pues los otros profesionales asociados como nutricionistas, psicólogos que ven estos casos, o médicos en general que están familiarizados con el tema, ¿verdad? Que ven específicamente casos de diabetes, ya que sí hay mucha desinformación. Por ejemplo, existen muchos mitos de que si la insulina deja ciegos a los pacientes, o de que si porque me iniciaron insulina es porque mi diabetes es más grave que la de la otra persona, o que si es la diabetes buena o mala, y realmente eso no existe. No hay una diabetes buena o mala, ni una mejor que otra, sino que son dos tipos diferentes y cada uno tiene pues una causa y un origen diferente y debe ser tratado de diferente manera, claro, con un equipo multidisciplinario. Creo que hay ahora cada vez también más recursos, ¿verdad? Médicos dirigidos a pacientes y a personas que viven con diabetes o familiares, en donde los que quizás nos podemos apoyar más antes de creer o confiar en lo que nos aparece por primera instancia en una página o un buscador, o lo que nos dice alguien más que no tenga relación con el tema. Aquí la tecnología ha ayudado muchísimo, y ahora vemos como que las jeringas de insulina son más pequeñas para que no provoquen dolor, o se tienen aparatos más específicos como ciertas bombas que cada vez tiran la cantidad necesaria de insulina para lo que el paciente necesite. ¿Podría ampliarnos cuál es la nueva tecnología de ahora? Sí, ahora eso también ha venido a pues sí, apoyar al control de la diabetes, y es que existen monitores continuos de glucosa que ya pues muchos pacientes no se tienen que estar picando los dedos para ver su nivel de glucosa en sangre con el glucómetro, sino que se coloca un sensor en la piel que generalmente pues va en sitios como brazos, abdomen que es lo más común, para poder medir continuamente 24 horas el nivel de glucosa que a nivel intersticial, que nos da un valor muy similar al capilar que medimos con glucómetro.
y eso manda con una señal por Bluetooth a una aplicación donde nos va dando el nivel de glucosa. Depende de qué monitor utilicemos, pero es cada 3 minutos aproximadamente o cada 5 minutos una actualización en donde constantemente se está viendo el nivel de glucosa y eso ayuda a tomar decisiones a tiempo. Si la glucosa va bajando, poder intervenir a tiempo, o si la glucosa va subiendo, hacer alguna intervención o cambio en nuestra alimentación para evitar que siga subiendo y ayuda a mantener más tiempo del día la glucosa en rango normal. Y también existen las bombas de infusión continua, en donde pues continuamente no solo pues vamos a estar midiendo la glucosa, sino también administrando insulina continuamente, como lo hace pues naturalmente nuestro páncreas, que nosotros aún en reposo y sin comer estamos produciendo continuamente insulina, solo que a un nivel más bajo, ¿verdad? Y eso es lo que busca semejar la bomba de insulina. Que 24 horas del día esté administrando insulina a dosis baja y continua para evitar que hayan picos de glucosa y que incluso se programan cada vez más, son más específicas, digamos, donde se pueden programar incluso para poner rangos en donde a partir de cuándo se puede administrar la insulina, a partir de cuándo se debe suspender, y la misma bomba se queda programada para que pueda ir moviendo o ajustando esa insulina que se le está administrando al paciente según sus requerimientos. Por último, ¿alguna recomendación, algún plan que nos pueda explicar para todos estos niños que están padeciendo de esta enfermedad? Yo creo que la recomendación principal es que, como ya había mencionado hace un rato, que se informen del tema en fuentes confiables, que resuelvan las dudas con su médico de cabecera, que tendría que ser idealmente un endocrinólogo, en el caso de los niños un endocrinólogo pediatra, y con su nutricionista también, que pues generalmente las nutricionistas que ven diabetes o manejan niños con diabetes, pues también están muy informadas del tema y acerca de, por ejemplo, el conteo de carbohidratos, que nosotros también solemos manejar con ellos, que al inicio parecía algo difícil, pero de verdad que con el tiempo se van acostumbrando a hacer ese conteo a la hora de hacer sus comidas. Muy bien, muchas gracias a la doctora Samantha García con un tema tan importante. Esperamos que vean nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.